Para todos aquellos que no me conocen, yo soy el hermano José Benítez. Tengo un aproximado de 33 años en Cristo, 24 de ellos como evangelista, dado el ministerio por la iglesia, y he estado toda mi vida sirviendo al Señor aquí en Tijuana, participando en nuevas obras del Señor, desde Sonora hasta México DF, y ahora estoy ayudando aquí a Pastor y a Pastora Lorena, y he estado sirviendo al Señor. A donde me pongo el Señor, ahí siempre he servido al Señor. Ahora quiero compartir algo de la palabra de Dios que es de mucha bendición para todos. Y la palabra de Dios vamos a leer en segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3. Del capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 11. Amén. ¿Pudiera leerlo, hermano? Claro que sí. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Qué importante es seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque cuando venimos a Cristo, le aceptamos en el conocimiento que hayamos venido, venimos a Cristo, le aceptamos, como dice el libro de Romanos capítulo 9, versículos 9 y 10, dice, ahí está la entrada, la puerta. Dice, si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Allí es nuestro inicio. Allí no sabemos nada más que creemos en el Señor. Hicimos la oración de fe para salvación y perdón de pecados. Va junto. Y venimos al Señor y el Señor empieza a tocar nuestras vidas, empieza una fe sobrenatural en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en las cosas de Dios y en Dios. Amén. Y podemos ver que al empezar a caminar, empezamos a leer la palabra de Dios y todo encaja con nosotros, encaja. Sin saber mucha palabra aún de Dios, encaja lo que leemos, lo que habla en San Juan, que nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, todo eso, y lo sentimos en nuestro corazón que así es. Y antes de que viniéramos a Cristo, nada de eso sucedía en nuestras vidas. Como que oíamos la palabra, nos pasaba y salía, o nomás llegaba y daba vuelta,
Y cuando le aceptamos a Cristo creyendo en nuestro corazón, todo fue caer en nuestro corazón, en nuestra mente, y empezó al Señor a obrar sanidad, liberación, según en la necesidad que nos encontrábamos, porque muchos de nosotros vinimos afligidos al Señor, afligidos. Yo pasé un promedio de 6, antes de venir al Señor, tuve una aflicción que no se me podía despegar de mi mente, de mi corazón, me ató el suicidio. Y yo no era ni drogadicto, ni alcohólico, nada de eso, pero por desilusión me entró eso y yo no sabía qué era eso. Hasta a veces decía, yo no quiero pensar eso. Iba con mi doctor y me decía mi doctor, tú trabajas mucho, tómate unas cheves, unas cervezas. No, y decía, él no sabe lo que me está diciendo, si yo sé lo que me está pasando. Y ahí anduve tomando medicamento antes de venir a Cristo, hasta me dio Valium, muchos saben lo que es eso. Y pues me tenía que tomar una y ya tenía un aproximado de 6 meses que no podía sonreír nada y andaba cansado, ya los últimos días ya no podía dormir y uno de mis hermanos se perdió, hermano de mi familia, de la carne, y como a la semana nos dimos cuenta que estaba en una iglesia internado. Ah, caray, que yo quiero ir a verlo. Y cuando me llevaron a verlo, no era el mismo que yo había conocido toda la vida, nomás por verlo, no era. Y le dije, quiero hablar contigo ahí sentados en la iglesia. Y me dijo, cállate, déjame oír lo que están hablando. ¿Desde cuándo me callan? Por ese que está hablando ahí. Y me callé, pero lo estaba examinando. Y cuando se acabó lo que estaban predicando, se pararon todos y me paré y que me quedo llorando y digo, ¿por qué estoy llorando delante de toda esta gente? Me daba vergüenza, pero ahí estaba, pero no me estaba dando cuenta que el Señor estaba preparando mi corazón. El Señor se me estaba adelantando en mi vida, tratando de sacar todo eso, lo que traía aquí adentro, que no se me podía salir o despegar, ni con medicamento terrenal, ni nada de esas cosas. Y a la semana, y así pasó, nadie me dijo, yo creo que les faltaba un poquito de edificación, porque no me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo o algo? No. Ya se acabó el servicio, me fui a la casa y a los días allá me lo topé y él sabía lo que me pasaba. Y ya me dijo uno de los hermanos en Cristo, me dijo, hey José, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, le dije que sí. Y lo acepté al Señor y me dice mi hermano, ahora pídele que te quite eso que te está pasando. Y pues yo no sabía orar, nada. Le empecé a decir, Señor, yo ya te acepté, quítame eso que me está lastimando, ando cansado, usaba otras palabras, y porque no sabía orar, pero ahí con mi corazón sincero le decía al Señor. Y el Señor, al tercer día que le decía, yo nomás le decía, ya te acepté, ayúdame, iba saliendo del marco de mi recámara, y ¡pum!, la presencia de Dios en el aire, y ahí sentí una bolita. Yo no sé si algunos de ustedes lo han experimentado. En la presencia de Dios, siempre que se ha manifestado, siento una bolita de mi corazón que sube, pasa por la garganta, y cuando me llega aquí me quiebro llorando. Entonces siento una bolita que sube por dentro, pasa por la garganta y llega aquí, me quiebro llorando, y me dice el Señor, me dice, te he aceptado como hijo. Fui el hombre más feliz del universo. Dije, gracias. Y me aventé más o menos como unos 3 días sin parar, llore, porque sentía cómo se me descargaba el corazón. Por eso la palabra de Dios, ahora he sido enseñado por nuestros pastores. Dice en el libro de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo es el único que te puede hacer descansar, quitar toda carga. Y el Señor Jesucristo dice: yo he venido a salvar, sanar y libertar. ¿A quién? A todo aquel que le acepta. Si tú estás cargado, estás cansado, yo sé que aquí en la iglesia todos aceptamos a Cristo, pero aún si hay alguna persona que no le ha aceptado y está cargado y cansado, no sabe qué hacer, ha buscado diferentes métodos para resolver su situación. Muchas situaciones no son carnales físicas, son espirituales, no se ven. Solamente Cristo, nuestro Padre y el Espíritu Santo las entienden, y Él, Dios, el Señor Jesús, tiene la solución para primeramente salvar, porque todo ha sido a causa del pecado, y Él es el que perdona todo pecado, el que salva, el que te da sanidad, el que te da liberación, el que te da salud. Y todavía se compromete el Señor mantenernos en esa limpieza. Pero aún con todas estas bendiciones que Él nos da, con toda esta salud, Él todavía en su plan para cada uno de nosotros es enseñarnos a caminar como Él quiere que caminemos, según con el propósito en la cual tú y yo fuimos llamados. Porque el Señor, su don de Cristo es darle dones a los hijos de Dios, a sus hermanos. Hay dones de sanidad, de liberación, de operación de milagros, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y muchos dones más que hay en el Señor, que Él los da a los creyentes, a nosotros, aquel que quiere. Los dones se le pide a Dios con mucha necesidad. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y algo muy bonito que hay en todo esto, que los dones son irrevocables. Y aquí podemos ver en segunda de Pedro, la palabra de Dios, cómo nos menciona que a la fe le incluyamos virtud y que le incluyamos amor. Todo eso nos hace mejores para poder nosotros enseñar a alguien más, aconsejar a alguien más, para poder tratar toda situación. El Señor nos llama a nosotros a ser hijos inteligentes, hijos sabios, hijos prudentes, hijos de fe, que siempre que seamos personas que creemos siempre en lo que el Señor puede hacer por nosotros y por todo aquel que está alrededor de nosotros, el que puede hacer por nuestro prójimo. Amén. Estaba mencionando nuestra hermana pastora, una de estas veces que estuvimos reunidos, que prójimo significa próximo a ti. Y eso es muy importante, saber que nuestro Dios tiene planes muy grandes, y para eso usa la iglesia, para que la iglesia porte la palabra de Dios, para que mucha gente sea salva, para que mucha gente reciba el perdón de pecados, para que mucha gente que está a falta de amor reciba el amor de Dios a través de su iglesia, a través de cada uno de los que Dios ha depositado esas bendiciones, esas virtudes. Amén. Y podemos ver que si caminamos con toda esta gracia de Dios que abunda en nosotros, que abunda en la iglesia, no vamos a caer. Yo recuerdo en los trabajos cuando estaba nuevo en Cristo, me decían, trabajaba en un grupo de landscapers, hacíamos jardines comerciales, y ahí entre yo y otro hermano, a todo mundo lo convertíamos a Cristo, lo evangelizábamos, hacíamos que aceptaran al Señor para salvación y perdón de sus pecados. Y uno que otro rebelino me decía: José, al rato te voy a ver, carrilludos. Y sí, le decía: al rato me vas a ver, pero predicando el evangelio, poniendo manos a los enfermos, poniendo manos en todo aquel que necesita el amor de Dios. Así les contestaba, y se me pelaban los ojitos, sí. Y ese es el dominio propio que Dios da a cada uno de nosotros, que nos mantengamos firmes,
El dominio propio es muy importante para que uno no se altere, para que uno no haga lo equivocado, para que uno pueda ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en cualquier situación. No desesperarnos, no hacernos violentos, no hacernos agresivos. El dominio propio es muy importante, como lo dice aquí en segunda de Pedro. Amén. Y todo eso nos hace mejores cristianos, nos hace personas más amables, más inteligentes, más sabios, más prudentes. Sabemos a través de la palabra de Dios que el rey David era un hombre prudente. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo hincarse, cuándo pararse. Era un hombre prudente, siempre andaba usando la prudencia. Y su hijo Salomón le dio el padre don de la sabiduría, le dio un corazón sabio y entendido, amén. Y podemos ver estos hombres cómo tenían una gracia de Dios muy fuerte en ellos y la usaban para bendición del pueblo. Y por ello podemos ver que Pedro no era un hombre tan estudiado como el apóstol Pablo, pero aún Pedro era, cuando el Señor lo convirtió a él, recibió el Espíritu Santo, hablaba unas escrituras muy de parte de Dios, bajo la omnisciencia de Dios. Habla aquí, hablando a la iglesia, cartas y todo, pero con mucho poder de Dios, con mucha edificación, con mucha gracia, con mucha cosa que le nutría a cualquiera que lo oía. Eran hombres de mucha fe, de mucho poder, de mucha gracia, con mucho amor de parte del Señor. También podemos ver que cada uno de estos discípulos y apóstoles que vinieron al Señor en este tiempo que se empezó a mover la gracia aquí en la tierra por el Espíritu Santo que se derramó, podemos ver a una María Magdalena. Esta mujer, después de que el Señor la salvó y le perdonó sus pecados y la hizo libre de 7 demonios, ¿cómo fue usada por Dios? Ella ya sabiendo quién era Cristo y quién era Dios Padre. Amén. Y en una ocasión me topé a una señora que leía Biblia, pero no era hija de Dios, pero leía Biblia. Y se llamaba María Magdalena, la señora. Le digo, María Magdalena como la de la Biblia. Dice, pero ¿dónde dice que la apedrearon? No, dije, yo nunca dice ahí que la apedrearon, estaban a punto de apedrearla. Por eso es muy importante la edificación de leer la palabra de Dios correctamente bajo las escrituras, para no caer en algo lógico que pudiese ser. No, que sea lo que dice la palabra de Dios. Dije, nunca la apedrearon. Pero ¿dónde dice que tenía demonios? Y le encontré en Lucas, donde dice que María Magdalena, la que tenía 7 demonios, y le di el versículo, y así pasó. Y para la semana entrante que me dio la mano. Yo creo ella estaba estudiando con un grupo de religiosos que no tienen a Cristo, y es muy fácil de confundir a una persona que nunca ha aceptado a Cristo, que no haya nacido de nuevo. Es muy fácil confundirla con palabras y caen en una doctrina, en una enseñanza que nuestro Señor le dice anatema. Anatema significa maldito. El Señor, si no es a través de la palabra, de la sana doctrina, del amor de Él, si no está basado a su palabra, todo lo demás que le incluyan a doctrinas o enseñanzas bíblicas, según ellos, que no es ni bíblico, le llama el Señor anatema. Y en otra ocasión dijo, aún viniera un ángel predicando otro evangelio, sea anatema. Hay otros que dicen, a nuestro líder principal se le apareció un ángel y le dio otro evangelio, un nuevo evangelio. Nosotros no tenemos medios hermanos ni primos,
Todos en Cristo o somos hermanos o no somos hermanos en Cristo. Ahí no hay que medios hermanitos, nada de eso. Somos hermanos en Cristo. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Y podemos ver que a través de la iglesia, y especialmente en estos años, muchos de nuestros hermanos en Cristo han ido hasta el instituto porque quieren aprender un poquito más de la palabra de Dios. Quieren saber lo correcto de la sana doctrina, amén, aún estando en la Biblia, pero ellos quieren más instrucciones y eso es bueno. Agarran más salud, amén, y han tenido el privilegio hasta de graduarse. Yo nunca tuve el privilegio, fui a unas clases de instituto, pero nunca tuve el privilegio de graduarme por andar ocupado en la obra de Dios, por andar predicando en las casas de rehabilitación al Señor Jesucristo, poniendo manos, liberándolos de espíritus malignos y poniendo manos sobre enfermos. Allí me crié y parece que no, pero pasaron 10, 12 años allí y allí estuve encargado de ellos. Y aprende uno a ser instruido por el Señor, aprende uno de la palabra de Dios, de la iglesia, de todos los evangelistas, maestros, pastores que vienen y predican la palabra de Dios. Ahí estaba atento, queriendo aprender un poquito más de Dios para bendición mía y bendición de los demás. Amén. Porque es muy importante que seamos instruidos en lo correcto, en lo sano, donde está el amor de Dios. Por eso nosotros clamamos como iglesia la bendición, clamamos a Dios por su Espíritu Santo, porque sabemos que en la vida real, cuando clamamos a Dios y se mueve a Dios, hay sanidad, hay liberación, podemos agarrar la respuesta. Por eso es muy normal en las casas de Dios, en las iglesias de Dios, decir: Cristo es la respuesta. ¿Por qué razón? Siempre lo he dicho, porque Él es omnisciente. Él sabe todo. Aún aquí batallando en la tierra con Pedro y sus otros discípulos dormilones, aún el Señor, siendo omnisciente y todo, tenía la paciencia para enseñarlos, para seguirles repitiendo: hagan esto, no se les olvide esto. ¿Por qué? Porque Él entiende que nosotros, seres humanos, somos muy faltos, todos los días tenemos necesidades. No puede haber alguien que diga: oh no, yo no tengo necesidad de nada. ¿Sabes qué dice la gente? Este tiene un orgullo más grande que el de un dinosaurio, así grandote, un orgullote. Señor, ayúdanos. Es más fácil trabajar con el que es sincero. Siempre les he dicho a mis hijos, en una situación que no entiendo, que no sé, si tú eres sincera o sincero conmigo, yo estoy dispuesto a ir y estoy dispuesto a ayudar. Pero si no te pones sincero conmigo, sincera, me va a ser muy difícil entender o darte una respuesta correcta. Tratemos siempre de hacerlo más fácil. Y me oyen, sí. Mamá dicen: sí, pues sí, dicen, pues no hay otra. Tenemos que salir adelante, ser bendición. No todos tenemos el mismo crecimiento en Cristo, o las mismas enseñanzas, o el mismo conocimiento, o la misma sabiduría, inteligencia, prudencia. Todo eso, no todos, pero de toda la multitud, ahí encontramos sabiduría, encontramos respuestas. Encontramos cosas que nos animan a seguir adelante, seguir creyendo, seguir teniendo el valor, el ánimo de decirle a alguien más con la cual platicamos que si quiere aceptar a Jesucristo, porque Él no ha terminado su obra aquí. Todavía la salvación está vigente para todo aquel que le acepta y quiere. Eso es muy bonito, porque al Señor le agrada todo eso. Se mueve la gracia de Dios en tu vida cuando haces la voluntad de Dios, de predicar el Evangelio, de traer a alguien a Cristo, ayudarles a que hagan la oración, porque ellos no saben cómo. Tú les dices: repite esto que yo voy a decir, y ellos lo hacen, y la gracia de Dios se mueve porque se animan ellos.
a que sean salvos y sus pecados sean perdonados. Ellos no han experimentado nunca lo sobrenatural de Dios que habla aquí, pero es cuando ellos empiezan a experimentar lo sobrenatural de Dios, se prenden en Cristo. Por eso dicen, no, este ya lo tocó Dios, a esta ya la tocó, porque no era así. Mira ahora cómo está, ya le paró a esto, ya le paró a lo otro, ya no habla lo que hablaba. Ahora veo que quiere de Dios, aunque no sabe hablar muy bien, pero quiere de Dios. Y todo eso se aprecia en Cristo Jesús, porque el que hace la obra es Cristo, no el hombre. El que hace la obra es Dios, es el Espíritu Santo. Hay una escritura que dice que todo aquel que acepta a Jesús recibe el Espíritu. El Espíritu Santo no más entra a la gente nomás porque entra, no, se acepta a Cristo. Cuando recibe uno a Cristo, recibes al Espíritu Santo. Y a veces no es de una forma, bajo una experiencia que pueda todo uno ver y ya entró allí, mira cómo está en el suelo hablando nuevas lenguas o profetizando. No, a veces no es así. A veces nomás hay cambios muy extraordinarios. Cuando el Señor me bautizó con Espíritu Santo, a mí no me bautizó bajo lenguas, que pudiera hablar lenguas, y he hablado lenguas celestiales y sé hablar lenguas terrenales. A mí me bautizó, cuando me bautizó, estaba dormido en mi casa y desperté. No era yo el que hablaba, era el Espíritu Santo, era el Señor. Profeticé 17 días de mi vida sin parar. No era yo. Todo ahí en la casa de mi familia, yo ya estaba casado. Me decían mis hermanas, que fueron religiosas por muchísimos años, decía, este está loco, pero les hablaba cosas de Dios, se quedaban, ¿cuándo se quedaban así? Nunca, y todo, este está loco. Y yo sabía que no era yo, porque ¿de dónde iba a sacar esas palabras? Si estaba nuevecito en Cristo, estaba recién nacido, pero ese era mi bautismo. Y yo recuerdo que después de 17 días ya pude ser yo el que hablaba. Y a otros he conocido que cuando el Señor los bautiza con su Espíritu Santo hablan nuevas lenguas un rato. Yo sé que eso no es de humanos y digo, qué bonito las cosas que vienen de Dios, y eso prende más a un cristiano, lo motiva más a seguir buscando más de Dios, y todo eso te lleva a que seas edificado en el Señor, que eso no ha parado aquí. Siempre el Señor está haciendo añadiduras en tu vida. Siempre el Señor te está dando a lograr más. Siempre el Señor te está llevando a ti a que alcances más. Y aún muchas bendiciones te siguen alcanzando a ti. Por todo lado es bendición. Por todo lado donde veo uno. Y cuando no teníamos al Señor Jesucristo, en mi caso fue así, por todos lados miraba muerte, para el norte, volteaba para allá, estaba feo. Y ahora en el Señor, a todos lados que veo, es bendición. Siempre veo que el Señor tiene un propósito para todo. En una ocasión iba al Denis, aquí, y dije, no, voy a ir a tal lugar a comer. Y fui para allá. Estaba cerrado con un papel, cerramos temprano, pues ya cerrado, pues me regreso, le digo, pues, ¿cuál es el propósito, Dios, de que otra vez me regresas por donde pasé? Y no, pues entré, pues viendo para todos lados, a ver a quién iba a ver, porque yo sabía que alguien iba a ver, estaba convencido. Pues ahí estaba nuestro pastor, nuestra pastora y los hermanos. Ustedes eran. Y ya me dicen, ven, siéntate para acá. Pero yo llevaba otro propósito, otro lugar, otro pensamiento. No, y ya conscientemente entré pelando mis ojitos a ver cuál era el propósito de Dios. Allá no me quería Dios, no sé por qué, pero acá me quería. Y digo, qué curioso Dios obra, qué curioso. En otra ocasión fui a Chula Vista y a unos exámenes de mi esposa, de los lentes o no sé qué era. Pero me levanté
sabiendo y creyendo, pero sabiendo muy fuerte, que yo iba a ver a alguien allá que conozco. Y pues llegué y me senté, no había nadie allá abajo en la sala. Y al ratito era un tío de National City que tenía muchos años sin verlo. Oh, le digo, eras tú. Y ahí estoy saludándolo, ¿cómo estás? Traje a tu tía ya también arriba. Pero yo sabía que iba a ver a alguien, estaba 100% convencido. Pero siempre Dios tiene un propósito, siempre Dios nos guía. ¿Para qué? Para que les hablemos de Él. Dios no quiere que nadie se haga viejito y fallezca y ahí se acabó todo, no. Quiere que aquí en la tierra, en la edad que sea, que se salve. El Señor, su salvación es bien grande para nosotros, nos salva completamente, no importando qué tanto ya sabíamos de Dios o tuviésemos conocimiento de Dios. Él quiere salvar a cada ser humano y quiere darle de su gracia, quiere darle de su sana doctrina. Por eso las iglesias de sana doctrina están ungidas por Dios para salud, para sanidad, para liberación, para que nazcan de nuevo, para que reciban dones, para que haya más ministerios, para que sea una iglesia, un cristiano, como dice aquí en 2 de Pedro, fructífero, que nunca paremos de ser fructíferos, que siempre andemos moviendo la mano de Dios, su gracia, su misericordia, su amor, que siempre echemos mano de todo eso que Dios nos ha dado para que demos. Y qué bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios nos ha dado el discernimiento de saber dónde estamos, porque qué feo sería que estuviésemos ciegos y no supiéramos dónde estamos o qué doctrina o enseñanza estamos recibiendo sin que hayamos sabido la palabra de Dios. Aquí por eso la sana doctrina se escucha, se lee, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida porque sabemos que es real, sabemos que es verdadera, sabemos que el Señor Jesucristo nos ha dado instrucciones a través de su palabra, aparte de su Espíritu Santo que habita en nosotros, y que si alguno está falta en alguna de estas gracias, sabiduría, inteligencia, prudencia, que falta de algo, dice el Señor, pídanme y Él nos lo da. Y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo prometo estar en medio, dice el Señor. Eso es para nosotros, y aquí ya vemos más de 10. Oh, gracias, Padre, porque siempre el Señor está presente a través de su Espíritu Santo, y todavía nos guía a toda verdad y a toda justicia. Siempre el Señor edificando nuestras vidas, haciendo obra en nuestras familias, haciendo obras en el perdido, siempre trayendo a las almas redimidas a un lugar correcto. Amén. Y siempre, si hay alguna persona que necesita sanidad, liberación, Él está presto. Si tú le dices, Señor, tú has hecho estos milagros ya por mí, has hecho esta sanidad ya en mí, has hecho esta liberación, ¿sabes qué te contesta el Señor? Te dice el Señor, yo no he hecho nada, porque para Dios todo esto, para Él no es nada. Él no se desgasta, Él no es una impotencia para Dios, ni es un viejito que ya no tiene, ya su bolsa ya está vaciando. Él sobreabunda en toda gracia y tiene como para darle a 1 billón de planetas contingente, sanidad, liberación y salvación. Depende de todos nosotros estar abierto y decirle, Señor, siempre quiero estar en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tus bendiciones, Señor, aún económicas también, Señor, porque a mí me gusta dar a ti, porque a mí me gusta darle al que necesita,
Todo eso. El Señor, nuestro Dios Padre, es el dueño del oro y la plata, dice la Escritura. Si no fuese por la sana doctrina, Dios, sabrá Dios que anduviera hablando, enseñando, pero puras escrituras de la palabra de Dios, que eso es lo que camina con nosotros, lo que nos da la bendición de que nuestro Señor Jesucristo esté siempre diciendo: así me agradan a mí. Para que el Señor Jesucristo nunca nos diga a cada uno de nosotros hombres de poca fe, sino al contrario, que diga el Señor: nunca había visto tanta fe en estos hijos de mi Padre. Amén. Y eso somos tú y yo, que vivimos y habitamos en la plenitud de la bendición de Dios que ha dado a nuestras vidas. Todo esto, el amor, la misericordia, la paciencia, todo eso que hemos estado mencionando, nos forja como una paca de alfalfa. Y uno que agarra la alfalfa y una máquina la aprieta así con los cinturones. Así nos forja a nosotros. Hay mucha bendición para alimentación de muchos, sin que podamos estar escasos en nada, sino que siempre sobreabunde para todos. Amén. Y todo esto es muy importante si nos mantenemos con estas virtudes. Todo eso nos ayuda para que nunca caigamos. Si nos olvidamos del amor, de la paciencia, de la misericordia, de la fe, caímos en un estado donde no vamos a ver mucho la gloria de Dios, sino vamos a ver todo lo que es lo difícil. Y cuando estamos en Cristo caminando por fe, nada es difícil. Empezamos a confesar cada uno de nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Y al Señor le gusta que siempre andemos caminando en la fe, porque sin fe sabemos cada uno de nosotros que va a ser imposible agradar a Dios. Y no, nosotros somos todo lo contrario. Con fe caminamos agradándole a Dios, siempre pidiéndole: Señor, glorifícate en esta necesidad, glorifícate en este familiar, glorifícate en mis hijos, glorifícate en mi esposa, glorifícate en mi esposo. Y todo eso es la fe, y caminar y estar seguros de que el Señor va a obrar en todas esas áreas, y nunca vamos a ser víctimas del enemigo. Diga lo que diga el enemigo, siempre va a decir, pero nunca vamos a caer a ser víctimas de él, sino vamos a ser personas de fe y poder, personas prudentes, gente que sabemos tratar a más gente, que podemos enseñar lo bueno de Dios, que podemos enseñar su palabra de Dios, que podemos decir: el Señor Jesucristo, Él sigue firme y fiel. Amén. Aún para ser fiel es importante el dominio propio. Que no pares de ser esa persona fiel en lo que se te ha entregado, en lo que se te ha dado, en lo que estás ejerciendo para Dios. La fidelidad, porque hay un versículo que dice: con los fieles está Dios. ¿Y quién no quiere estar con Dios? Siempre levantamos nuestra manita: yo soy el primero que quiere estar siempre con Dios. Claro, ¿por qué razón? Porque donde está el Señor, allí hay sanidad, liberación. Allí es donde el Señor se glorifica hasta en lo imposible. Amén. Podemos ver su mano. Y a veces no entendemos, porque el Señor nunca nos explica cómo se va a mover, cómo va a ser el milagro. Él nomás nos permite verlo cuando lo hace. Son experiencias. Y a veces uno de pensador dice: a ver, Señor, me gustaría saber cómo le vas a hacer. No, esa parte no nos corresponde a nosotros. Tú deja que Dios se mueva, haga el milagro a través de, si no es de mí, de alguien más. Y a veces lo hace en directo, pero siempre el Señor no nos muestra cómo lo va a hacer, nomás lo hace. ¿Por qué? Porque creyó en ti y en la fe. Y mira la fe en la cual tú estás actuando, en lo que tú estás haciendo para obtener ese milagro, esa maravilla.
Y todo eso lo ve el Señor. El Señor siempre está pendiente. Él es omnipresente. Siempre lo he dicho que puede estar en 1.000.000 de lugares tratando diferentes situaciones con cada uno de nosotros y no se le pasa nada. Absolutamente nada. Por eso, con toda claridad, seguridad, amor, te digo, siempre ve al Señor, siempre ve a tu Padre Celestial. Él es el único. Si hubiera alguien más, yo te lo dijera, pero no lo hay. Y gracias a Dios que nos puso en el camino correcto, aún habiendo estado perdidos en la oscuridad, nos enseñó cuál era la puerta, aceptarle a Él. Nos enseñó de pasar a tinieblas, a su luz admirable, a su misericordia y amor. ¿Qué andaba haciendo uno allá afuera de Cristo? Sufriendo, enfermo, con ataduras espirituales, para no decir demonios. ¿Qué andaba haciendo uno sufriendo? La ignorancia. Y cuando no tienes a Cristo, siempre se ocupa a un cristiano, una cristiana, un hijo o hija de Dios, que te lleve a cómo le tiene que hacer para que sea salvo y el Señor pueda tratar esa situación dándole sanidad, liberación y todo lo demás que hay de parte de Dios, porque la bendición de Dios desde que uno acepta a Cristo no para, porque Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, ya sea a mi fin aquí o ya sea cuando Cristo venga por su iglesia. Hay una escritura muy bonita y unas otras doctrinas, puedo decir anatemas con toda libertad. Ellos no creen, ellos piensan que cuando una persona fallece, lo toman así básico, es como un foco que se apagó y ahí quedó, ya está apagado, está dormido. No, Señor, no. Dice la escritura: muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos seremos arrebatados para recibir a Jesús en las nubes. En otra escritura dice que nuestro cuerpo corruptible va a ser un cuerpo incorruptible de gloria. Aleluya, esto es sana doctrina, esto es verdad. Oh, aleluya. Mi mamá estuvo engañada como por 25 años en una doctrina anatema, que en los años 70, 71 un hermano mío murió allá en La Libertad, porque andaban mal los pasos ellos, y uno murió, y se le metieron por ahí en su sufrimiento y dijeron: señora, ¿sabía usted que un día usted le pudiera llevar ropa, vestuario a su hijo cuando él resucite de los muertos, para que no ande desnudo? Y por ahí se le metieron a mi mamá, y mi mamá estudiaba y sabía las escrituras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sin Él. Todo eso lo sabía mi mamá del Nuevo Testamento y todo, pero no había entrado por la puerta. Por la puerta es entrar por Cristo, aceptándole para salvación y arrepentimiento. No había entrado. Y duró muchos años. Mi mamá sabía mucha escritura, pero en su casa tenía un drogadicto, tenía un borrachón regazón, me tenía a mí muy socialón, había mucho desorden. Y sabes, a veces me ponía a pensar, ¿qué pensará mamá de nosotros? Para ella era muy normal, porque ahí no creen en liberaciones, ni en sanidades, ni nada, nomás en esas enseñanzas. Y cuando vio a mi hermano mayor convertido, luego me vio a mí convertido, no pudo más. Dios le habló y le dijo: ellos están en lo correcto, ellos fueron transformados con la palabra de Dios y con su poder, no como tú ahí con enseñanzas, creyendo no sé qué. El Señor tuvo misericordia de ella y la salvó. Ya la semana era otra, y le decía: mamá, ¿qué pasó en ti? No, dice, esa gente está equivocada. Tu hermano, yo nunca voy a ir al panteón a llevarle ropa ni nada en el día de la resurrección. Ahora pasó el tiempo y todo eso, estamos en la verdad y todo,
mi mamá ya se fue con el Señor, y gloria a Dios. Pero nunca pasó lo que ellos le habían dicho a mi mamá, que iba a ir al panteón a llevarle ropa a mi hermano para que se vistiera. Era una gran mentira. Por eso las palabras de Dios dicen: maldito el hombre que confía en el hombre, cuando no es palabra de Dios. No, hombre, tienes que decir, perdón, está loca. Está loca, por muy bonito que se oiga, por muy verdadero que sea, si no está fundamentalizada en la palabra de Dios, no, hombre, no andes creyendo nada de eso. Tú crees lo que el Señor te dice a través de su palabra. Amén. Y así vamos a ser cristianos fuertes, hijos de Dios fuertes, con respuestas verdaderas, porque al Señor Jesucristo le gusta que des la mejor respuesta en la cual Él te ha edificado, enseñado, ¿verdad? Y todo eso, cuando hablamos lo verdadero, se mueve el Espíritu Santo. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios escudriña el corazón del hombre, la mente, los pensamientos, todo eso. Y cuando no es palabra de Dios, nomás el enemigo los está confundiendo, haciendo más víctimas del enemigo ahí, con puras doctrinas, anatemas. ¿Quién quiere estar en algo anatema? Nadie. Todos queremos estar siempre en el amor de Dios, en el Señor, caminando con el Señor de mano a mano. Aún a otros hasta los carga el Señor, no se cansa de cargar, no, y siempre estando en su camino, en su iglesia. A muchos de nosotros yo quisiera estar en la casa descansando y todo eso. No, al contrario, te cansas más estando en la casa. Aquí uno agarra descanso. Si viene uno medio cansadito, al rato te quita, andas amotivado, dice, no, el Señor no quita el dedo del renglón, quiere que sigamos adelante, creyendo en Él, y porque en Él hay victoria, en Él soy más que vencedor, en Él hay gracia, hay misericordia, todos los días hay abundancia de su bendición, de su gracia, de todo lo que Él nos puede dar y nos da. No podemos decir estamos faltos. En la iglesia de Dios, en la casa de Dios, como iglesia, estamos completos. No andamos mendigando nada, no, de ninguna manera. Aquí sobreabunda las bendiciones de Dios, la gracia. Todos los dones están aquí en la iglesia y el Señor sigue derramando de ellos. Él no para. Él no es como el ser humano que ya no puedo más. No, nada de eso. No es como el ser humano que a veces anda hablando como mujercita. Así, ya no puedo más, te tengo que confesar algo. Nada de eso. El Señor es fiel. El Señor no está falto en nada. Si alguno de nosotros ocupamos más gracia de Dios, valor, ocupamos obediencia, ocupamos firmeza, siempre vengamos a Cristo, siempre digámosle, Señor, necesito más de ti, fortalécemelo a un 10, porque anda en un 7 esto, dame un 10. Dios lo da, ¿no? Claro que para Él no hay nada que diga no puedo. Al contrario, si tú le pides un 10, te va a dar un 100, un 120. Amén, así es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, el Señor, la iglesia, somos como la niña de su ojo. Amén, aquí lo más delicado de nuestro ojo, y nos ve con un amor grandototototote. Es difícil de explicar qué tan grandototote es el amor de Dios, y eso es para con cada uno de nosotros, y todavía tiene un amor muy grande sobre el perdido. Cuando uno andaba perdido, ahí dice la palabra de Dios que ahí fue donde nos amó, cuando andábamos perdidos en nuestros pecados, nuestros delitos y pecados. Y de ahí el Señor empezó a obrar, empezó a poner un cristiano. Siempre me he fijado que cuando el Señor quiere obrar en alguien para salvación y arrepentimiento, para sanidad o liberación o ayuda, pone un cristiano, a un hijo o una hija de Dios. Siempre hace eso el Señor. Por eso cuando veo hijos de Dios que andan visitando o se le andan pegando a alguien, yo creo que el Señor lo quiere
lo quiere salvar, eso lo tengo por seguro, porque ha aprendido de las experiencias que tenía el Señor. Esas cositas, yo le puedo decir que todo, esas cositas que me ha permitido. Nunca te sientas aún inferior a alguien que pueda, que sepa más que tú, o que sepa hablar griego, latín, arameo, todo eso, que eso no compone mucho. Es bonito saber, sí, pero no compone ni te dejes impresionar. Tú dale gracias a Dios, que siempre sea algo de mucha impresión, que el Señor Jesucristo puso sus ojos en ti y te salvó y te perdonó sin ayuda de ellos, ni existían. Nunca te dejes impresionar por ellos. Siempre, oh Señor, gracias, porque aun cuando a veces ni pienso en ti, tú estás allí. Siempre estás obrando bendición para mi vida, para mi familia, para todo ser amado. Siempre estás obrando. Podemos ver que a través de los años el sobrino, la sobrina, el primo, el tío se convierten al Señor Jesucristo, y a veces dice yo que no miraba nada. El hecho de que a veces no veamos esas experiencias o que sepamos de esa experiencia no quiere decir que el Señor ha dejado de obrar. No, Él obra, y no hay, como siempre, que seamos nosotros donde el Señor siempre esté obrando. Queremos siempre esos milagros en nuestras vidas. Estoy hablando de ahorita de hacia adelante, no lo que ya hizo con nosotros, sino lo que sigue haciendo de ahorita hacia adelante. A mí me ha tocado estar en iglesias que el Señor se empieza a mover a través del Espíritu Santo, y les digo, el Señor les quiere dar un toque de su Espíritu. Pasen aquí al frente, pónganse en línea, todas las mujeres ahí junto con la pastora y todos los hombres acá, y se empieza a mover el Espíritu Santo, y en oración ni siquiera los toqué, ahí cayó primero la pastora y todas las demás, como en fila y lluvia, como escalerita, como ficha, un derramamiento. Digo, Señor, qué importante es habitar en tu casa, donde tú tienes planes de bendecir a cada uno de los presentes. Por eso es muy importante venir a la iglesia, por eso es muy importante estar reunidos, porque no sabemos exactamente lo que Dios va a hacer. Sí sabemos algunas cosas que Él hace, pero exactamente lo que va a hacer no lo sabemos más que cuando estamos presentes, y gracias a Dios por ello. Yo no necesito saber todo, yo no necesito. A mí me da bendición poder serle útil al Señor en lo que Él está haciendo y ser partícipe de lo que sigue haciendo con nosotros, su iglesia. Ahorita hemos tenido el privilegio de tener hasta hermanos, hijos de Dios aquí en la iglesia, ya siendo pastores ellos. A mí me digo, oh Señor, aquí hay mucha gracia tuya para que ellos hayan podido servirte y llegar a ser pastores. Ahí depositaste mucha bendición, y gracias a Dios por ello, porque a mí me ha tocado ver en iglesias donde hay hermanos evangelistas, hay hermanos maestros, hay hermanos pastores, parejas que ya son de años, y digo, y Señor, qué bendición. En la iglesia que permanecí unos 12, 13 años, toda la iglesia, me puedo decir unas 17 parejas. Yo crecí con ellos igual, ahí, en las mismas edades. Todos ellos llegaron a ser pastores, todos. Y después de muchos años, el Señor me llamó hace 24 años y medio para evangelista, y ellos eran los que querían ser evangelistas. Y a veces decía, hermano, ¿cómo está eso? Que ustedes querían ser evangelistas. No, hermano, pues voy a ser un pastor tipo evangelista. Ya no le quedaba otra, porque fueron llamados para pastores. No es lo que ellos quieren, es lo que Dios te llame. Y venían de sus iglesias a través de los años, y toda la demás generación de la iglesia me decía, José, ¿cómo es? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué andas con esos pastores? Mis hermanos, son pastores ellos. No, le digo, yo crecí con ellos y ellos conmigo, y es muy normal que yo ande entre ellos, porque
porque ellos se sentían cohibidos o les daba penita acercar, o ellos no los conocían. No, ellos crecieron conmigo, cada uno de ellos. Por eso, José. Todo eso muy bonito. Me miraban platicando en la oficina con José Olguín, muchos de nosotros lo conocemos. Platicamos, José, y esto y lo otro. Él pertenecía a una iglesia de La Puente, California. Y iba mucho al Calvario a predicar y a cantar, muy bonito. Pero con ellos me miraban y dice José, no, pues son mis hermanos. Para mí era muy normal. Y en esto quiero llegar a decir a todo esto que hemos aprendido hoy, que hubo una ocasión, con esto cierro, hubo una ocasión cuando yo no tenía a Cristo. En el 1980, un hermano mío ahí en La Libertad llegó a ser el campeón del mundo en catas, cintas negras profesionales, y salía en los periódicos, en la televisión, y fue continuando ser campeón, no paraba de ser campeón. Y en una ocasión el grupo que me juntaba, yo tendría unos 18 años, había un muchacho que estaba hablando de mi hermano, hablaba unas cosas que nomás sucedían dentro de mi casa. Yo no lo conozco a él, ¿cómo sabe todo esto? Y le pregunté, ¿lo conoces? Me dijo, no, pero sabía unas cosas muy internas de mi hermano, de mi casa. Y le digo, porque yo soy su hermano, de veras, ¿lo conoce? No. Y digo, en algo que pude ver en Cristo, que hay personas que saben Biblia, saben algo de Dios, o les ha interesado aprender aún de los Salmos, del Nuevo Testamento, historia del Viejo Testamento, saben mucha cosa bíblica, pero nunca han tenido el privilegio de conocer a Cristo, de tener una experiencia con Dios Padre a través del Espíritu Santo. Nunca han tenido una experiencia de nacer de nuevos, ni de recibir y sentir el perdón de sus pecados. Hay mucho en el mundo que saben, conocieron un poco, pero nunca fueron transformados con el poder de Dios. Y asimismo, yo les digo, por eso es muy importante aceptar a Cristo con un arrepentimiento verdadero, genuino, para salvación y perdón. Esa es la puerta. Eso es lo que te lleva a todo lo verdadero, eso es lo que te lleva a todo lo genuino de Dios, a sus bendiciones, promesas y todo lo que hay en Él. Por esa razón, yo les digo a todos aquellos que no han aceptado a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para todo aquel que ha sido así, que le ha sido interesante la palabra de Dios, las Escrituras, los salmos, los cánticos, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Esta es la única forma de que puedas entrar a conocer todo aquello que es del reino de Dios. Y es la única manera que te puedo decir. Para eso, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, hoy es tu día. Son unas palabras que te puedo dirigir. Ahí mismo donde te encuentras, tienes que repetir estas palabras. Las voy a repetir para que tú las repitas. Señor Jesucristo, en este momento yo te acepto como mi único y suficiente Salvador para la salvación de mi alma y perdón de mis pecados. Yo creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos. Gracias te doy por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a hacer una oración por todos aquellos que aceptaron a Cristo. Amén. Señor, en este momento estoy delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que te glorifiques en cada uno de aquellos, Señor, que dieron su vida a ti, Señor, que te reconocieron para
para que tú te glorifiques en ellos y derrames de tu Espíritu Santo, para que ellos no anden vagando, Señor, y que no sean, Señor, víctimas del enemigo, Señor. Te pido que te glorifiques dándoles sanidad y liberación, Señor, y que te glorifiques tocándolos, Señor, llenándolos de tu gracia, porque todo aquel que viene a ti es necesario que reciba tu gracia, tu misericordia, tu amor, que reciba las bendiciones que hay para cada uno de ellos que pasan a ser iglesia, Señor, que pasan a ser hechos hijos tuyos, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.